Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Como siempre, su anfitrión es Steven Gómez, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío. En esta ocasión, exploraremos un tema fascinante en el ámbito de la psicología y la pedagogía, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Este concepto revolucionario, desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, ha influido profundamente en nuestra comprensión de cómo aprendemos y cómo podemos maximizar nuestro potencial de aprendizaje. Para ayudarnos a desentrañar los misterios de la zona próxima de Vygotsky, hemos traído a dos expertos en el campo. A mi derecha, hablaremos con una experimentada profesora que ha aplicado con éxito las teorías de Vygotsky en el aula, proporcionando información valiosa sobre cómo este enfoque puede transformar la educación. Luego, nos sumergiremos en la teoría con un experto que nos guiará a través de los aspectos más profundos y complejos de la teoría de Vygotsky. Bueno, es mejor que los deje presentarse a ellos mismos. Buenas noches a todos, mi nombre es Manuela Vázquez, soy licenciada en Lenguas Modernas y actualmente soy docente en el Colegio San Luis Rey de la ciudad de Armenia. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Ramírez, soy experto en todas las teorías del aprendizaje y mayormente en la de nuestro amigo Lev Vygotsky. Es un gusto tenerlos por aquí. Ahora, para la gente que nos está escuchando, si eres un educador, un estudiante o simplemente alguien interesado en cómo funciona el proceso de aprendizaje humano, este episodio promete ser una fuente inagotable de conocimiento. Entonces, vamos a por ello. Para hacer más fluida la conversación y no olvidarnos de algún aspecto importante de la teoría, he traído algunas preguntas para ustedes dos. Entonces, comencemos con ello. Ya hemos introducido un poco de lo que vamos a hablar en este podcast, pero lo mejor será saber a ciencia cierta qué es lo que estamos hablando y cuáles son los conceptos fundamentales para entender esta teoría. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo y el aprendizaje infantil? Bueno, la teoría de Vygotsky se basa en conceptos como la zona de desarrollo próximo, que vendría siendo la brecha entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. También, Vygotsky se enfocaba mucho en la importancia de la interacción social en el aprendizaje y asimismo también en las herramientas culturales para ello. Bueno, para entender un poco a Lev Vygotsky hay que centrarse un poco en su contexto del momento. Vygotsky estaba en esa Rusia roja, en esa Rusia comunista. Entonces, por ende, estaba influenciado por algo que es una ley del cooperativismo de la sociedad, es decir, que todos como sociedad tienen que apoyarse como sociedad, como unión, como común unión, como comunidad. Entonces, esa teoría del aprendizaje infantil también está muy saturada de lo que es la cooperación de todos los agentes que componen el aprendizaje dentro del aula y fuera del aula, porque el aprendizaje no se limita solamente al espacio de las cuatro paredes, sino que el aula debe entenderse como el contexto donde se aprende, independientemente del lugar. Entonces, el primer concepto fundamental de Lev Vygotsky es que siempre hay un aprendiz y un mayor sabedor, y el mayor sabedor puede ser un estudiante, un maestro, un padre o cualquier otra persona que lo rodee en su contexto que tenga mayor conocimiento o mayor aprehensión de lo que están viendo en ese momento. Otra situación es que existen aparidades con las otras teorías, pero estas se centran netamente en el cooperativismo, es decir, cómo se relaciona el niño con sus compañeros y con los demás, y con base a qué tanta relación tenga, pues lo que va a suceder es que va a tener mayor aprehensión o menor aprehensión de los conocimientos, según la cantidad de relaciones que tenga el niño. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cómo se diferencia la teoría de Vygotsky de otras teorías importantes del desarrollo infantil, como por ejemplo la de Piaget?
Bueno, a diferencia de Piaget, Vygotsky hace un fuerte énfasis en el papel de la cultura y de la interacción social en el proceso de aprendizaje, mientras que Piaget se centra más en el individualismo y en las etapas de desarrollo cognitivo. A diferencia de esto, Vygotsky siempre busca enfocarse en cómo las personas aprenden a través de la colaboración y de la instrucción de otros. Puede ser de los mismos compañeros en el aula de clases, como también puede ser de un docente. La teoría de Lev Vygotsky, a comparación de la de Piaget, es que Vygotsky verdaderamente hay un enfoque social, es decir, cooperativista, donde hay un andamiaje, y ese andamiaje consiste en esas relaciones mutuas o solamente unidireccional que tiene el niño para arraigarse en un aprendizaje. Esta es una. Además de que esto se divide en tres partes: una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo próximo y una zona de desarrollo potencial. Esto es donde radica la diferencia, y aquí se entiende un poco de por qué hay algo social, o sea, por qué hay una verdadera conexión social entre el niño y su contexto para poder aprender. En la zona de desarrollo real observamos que el niño se enfrenta con la realidad. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Se enfrenta a problemas cotidianos donde va a tener que aprender y se va a notar la falta de un conocimiento. Y con base a esta zona de desarrollo real va a pasar a la zona de desarrollo próximo, que es donde entra en relación con la sociedad y aprende de ello con base a otros conocimientos de unos mayores sabedores. Y la zona de desarrollo potencial es después del aprendizaje en medio de ese contexto por medio de la sociedad, de lo social, que es ya arraigándose de ese conocimiento, ¿qué va a hacer con él? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel central que desempeña la zona de desarrollo próximo en la teoría de Vygotsky y cómo influye en el proceso de aprendizaje? Bueno, ¿qué papel desempeña la zona de desarrollo próximo en el aula? Resulta que esta se refleja en la idea de que los estudiantes pueden lograr más con la ayuda adecuada. Si yo como docente identifico la zona de desarrollo próximo de un estudiante, esto me va a permitir ofrecerle un apoyo personalizado y adecuado para promover su desarrollo, ya que todos los estudiantes aprenden de manera distinta, tienen diferentes cualidades, falencias, intereses, y si yo como docente logro identificarlo, puedo promover su desarrollo de una mejor manera, el aprendizaje puede ser más fácil para él y podemos superar las expectativas. La zona de desarrollo próximo es como tal la esencia de la teoría sociocultural, social, histórica, cultural de Vygotsky. Es allí donde se desarrolla verdaderamente todo, porque es allí donde el niño conecta con esta teoría. Ejemplo: el niño sale a caminar y se enfrenta con una situación, por ejemplo, de atar sus agujetas. Entonces esto lo conlleva a un cuestionarse qué hay, intentarlo por sí mismo y ver que no tiene un desarrollo fructífero. Entonces, ¿a quién va a solicitar esto? A un mayor sabedor, y este mayor sabedor no simplemente es el profesor, porque esa teoría no se limita solamente al aula, sino al contexto que lo rodea al niño, el contexto inherente a él, no el contexto entendiéndolo desde alguna zona, es decir, educativa, familiar, deportiva, bueno, todo esto. Entonces el niño va de ese mayor sabedor, un amigo de su misma edad, un poco mayor, un adulto, el señor del aseo, etcétera, etcétera. Se vuelve un aprendizaje cooperativista, social, como lo mencionaba desde un principio. Entonces, pues, esto como tal en esencia es la zona de desarrollo próximo e influye directamente al aprendizaje, porque es enfrentarse al problema y buscar la solución por medio de su contexto.
Este concepto me parece fundamental, me parece muy importante, incluso para nosotros como estudiantes, porque nos muestra que siempre hay oportunidades de crecimiento. De hecho, identificar nuestra zona de desarrollo próximo nos ayudará a comprender dónde necesitamos ayuda y a guiarnos en nuestro propio aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos mediadores según Vygotsky y cómo influyen en el aprendizaje de un niño? Bueno, yo como docente las herramientas que utilizo son, por ejemplo, los libros de texto que nos sirvan como material de apoyo, material de referencia. También utilizamos tecnología, como por ejemplo los medios audiovisuales, para así yo facilitar el aprendizaje de mis estudiantes, y todos estos instrumentos mediadores que ayudan a mis estudiantes a acceder a conocimientos más allá de su capacidad actual, obviamente que sean verídicos y que tengan una buena referencia. Los instrumentos mediadores, según la ley de Vygotsky, son diferentes. Y todo esto busca también establecer una autonomía. Existen herramientas que son los medios físicos por los cuales el niño va a buscar ese aprendizaje, que pueden ser herramientas tecnológicas o herramientas que le ayuden a desarrollar esa habilidad para cumplir una tarea, o pueden ser desde la parte más bien psicológica o social, que son herramientas que son de raciocinio lógico, que se entiende por medio de una comprensión propia o de una explicación ajena. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cómo se relaciona la interacción social y la cultura con el desarrollo según Vygotsky? La interacción social y la cultura tienen gran relación con el proceso de aprendizaje de un estudiante. Como docente, nosotros fomentamos la colaboración en el aula. Alentamos a los estudiantes a que trabajen juntos, en proyectos, en pequeños grupos, y a que discutan ideas entre ellos. También reconocemos la influencia de la cultura en el aprendizaje y asimismo tratamos de adaptar nuestro enfoque pedagógico para reflejar y respetar las diversas experiencias culturales de todos nuestros estudiantes. Tenemos que tener muy en cuenta eso como docentes y así mezclar todo para que ellos se sientan cómodos en el proceso de aprendizaje. La interacción social es la esencia de esta ley, de esta teoría. Porque la teoría sociohistórica y cultural de Vygotsky hablas de una interacción social constante con su entorno para poder comprenderlo y manejarlo correctamente. No existe esta teoría sin una interacción social, porque es en esencia lo que es. El niño, o no nos limitemos solamente al niño, el adulto, el joven, todos aprendemos por medio de interacciones con nuestro entorno. Si nos encerramos mucho en nuestro propio lugar, aunque en esta época existen herramientas físicas como lo son la tecnología, los celulares, las herramientas tecnológicas en general, pero si nos encerramos como tal en nuestro propio mundo, aunque podamos acceder conocimientos teóricos y fundamentales para entender ciertos fenómenos, no vamos a entender como tal la sociedad y no vamos a carecer de esas habilidades culturales. Pero si existe una interacción, vamos a tener mejor aprehensión de los conocimientos para comprender fenómenos que nos rodean. No solamente hablemos de lo social, sino también de comprender las matemáticas desde la cooperación, comprender las ciencias naturales desde la cooperación. Pero ¿cómo se entiende esto? Cada quien tiene una perspectiva diferente y las perspectivas alimentan fundamentalmente el cómo comprendemos esos fenómenos. Entonces, el interactuar con la sociedad, el interactuar con la persona de al lado, nos permite tener una perspectiva más amplia, y con esa perspectiva más amplia podemos tener un conocimiento mayor, con mayor arraigo en nuestro interior. Entonces, la interacción social y la teoría de Vygotsky son, mejor dicho, uña y mugre, por decirlo así.
son la esencia en sí de esto. Vamos con la última pregunta. ¿Qué implicaciones tiene la teoría de Vygotsky para la educación y la pedagogía? ¿Cómo pueden los educadores aplicar estos conceptos en el aula? Bueno, como docente, la teoría de Vygotsky a mí me inspira a crear un entorno de aprendizaje que fomente la interacción social y el diálogo entre mis estudiantes, para que de esta manera ellos se sientan en confianza, se vean como amigos y a la hora de intercambiar conocimientos, de debatir, de intercambiar ideas, ellos se sientan en su entera confianza, igualmente conmigo como docente, que se sientan en su tranquilidad de ser ellos mismos y de compartir sus ideas para que el aprendizaje sea enriquecedor para cada uno. También gracias a esto diseño actividades que desafíen a los estudiantes en su zona de desarrollo próximo y así promover el crecimiento de cada uno y todo su potencial. Empecemos por la primera. La ley de Vygotsky, la teoría de Vygotsky, tiene algo que es fundamental en esencia, que es la cooperación social. No se puede pretender educar sin un principio social. No se puede pretender que un niño sea un excelente profesional sin antes haber hecho un proceso social donde el niño interactúe y comprenda a los demás, donde desarrolle esas capacidades sociales que son vitales en el mundo laboral y en cualquier aspecto más. Porque nosotros no fuimos creados para ser seres individuales. Somos individuales en cómo aprendemos, cómo comprendemos y cómo creemos, pero no somos individuales cuando salimos allí afuera. Pasamos a ser parte de esta sociedad y es de suma importancia que los niños comprendan que el otro es muy importante para uno mismo, que el otro tiene un conocimiento que lo alimenta a uno mismo, que el otro es igual de importante a uno mismo. Y comprendiendo esto así se puede tener una visión más amplia de lo que es mundo y una visión más amplia de lo que es vida. Los educadores esto lo pueden aplicar muy fácilmente en el aula. Es citar a los dilemas constantes donde el niño se enfrenta al problema desde su mundo, desde su contexto. Es decir, enseñar sumas desde el problema de la tiendita, donde alguien atiende, el otro compra y recibe unos vueltos. Esto es un ejemplo, digámoslo así, sencillo, pero son ejemplos que verdaderamente son vitales, porque el niño se va a entrar a una cuestión y quizás el vendedor pueda ser quien le enseña a él cómo. El vendedor, que es otro niño que puede ser mayor sabedor, va a ser el que le va a enseñar a cómo recibir sus vueltas o ver si sus vueltas son verdaderamente correctas. Entonces son estas cosas tan sencillas que nos llevan a comprender el cómo se enseña y el cómo se aprende desde una visión social. Puede que esta no sea la única manera de aprender, porque verdaderamente no lo es, pero es una manera vital e importante que a la hora de nosotros como docentes enfrentarnos al aula debe ser tenida muy en cuenta. La cooperación como sociedad debe ser vital, importante. No es limitarnos a cooperar siempre, también como individuos deberemos ser autónomos, y eso también lo comprende esa teoría. Que el niño también tenga una autonomía en medio de ese aprendizaje, que aunque tenga todas las herramientas, él debe buscar cómo se desenvuelve con estas herramientas por medio de ayudas mínimas, porque su raciocinio debe ser propio, autónomo. Pero no solamente es autonomía, no solamente sociedad, es buscar la complejidad de esas dos cosas y unirlas. Muchas gracias. Y así concluimos otro emocionante episodio de nuestro podcast educativo. Esperamos que hayas disfrutado explorando la teoría de Vygotsky con nosotros y hayas encontrado inspiración en las perspectivas de nuestra querida invitada y nuestro experto en la materia. Si deseas profundizar en este tema o si tienes preguntas adicionales, te invitamos a que explores más recursos y continúes el diálogo en nuestras redes sociales.
No siendo más, gracias por sintonizar nuestro podcast. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo con otros amantes del aprendizaje y la educación. Hasta la próxima.